Y para el mundo. Y está con nosotros el señor doctor Paulo Jordán, a quien saludo de la manera más comedida. Lo primero, el deseo de un feliz año lleno de prosperidad, que este sea el año en que todos los sueños, los anhelos se puedan cristalizar. Paulo, bienvenido, un placer tenerte acá con nosotros. Buenos días, Ramón, Fernando, a todos los amigos que siempre están con nosotros a través de los diferentes canales que llega Colosal. Como tú dices, siempre habrán esos deseos y ojalá esos deseos pasen a acciones para que todos alcancemos las metas, los objetivos. Que nos vaya bien a todos. Si nos va bien, le va bien a las autoridades, le va bien a la ciudad. Si le va bien al gobierno, le va bien al país. Creo que todos debemos abonar para que el país se enrumbe por el sendero del progreso, la prosperidad, que es todo lo que queremos, ¿no? Definitivamente. Empecemos resolviendo algunos temas. Mucha gente me pregunta, oye, estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. ¿Cuál es tu criterio? La muerte de Soleimani, dicen terrorista, peligroso, sí nos preocupa a todos. La muerte del general iraní, tú dices. Sí, exactamente. Estados Unidos dice que ellos tenían información reservada que corrían peligros varios ciudadanos norteamericanos. Bueno, realmente tú sabes que en estos temas vamos viendo muchos abusos de poder, ¿no? Estados Unidos, guste o no guste, o a quien no guste, es la primera potencia en el mundo. Lamentablemente, eso ha llevado a cometer varias arbitrariedades. Porque esta es una arbitrariedad más. Varias arbitrariedades. Y no solo Estados Unidos. Si tú ves varios estados, la misma China, China es un gobierno no democrático. Así es. Son gobiernos dictatoriales y ellos trabajan y apoyan a los gobiernos dictatoriales. La China comunista, como tú dices, hace poco nada más se asesinó al tío del emperador, que era el brazo derecho de él. Supuestamente lo estaba traicionando y simplemente mandaron a matarlo. Así de simple, y es legal, si entre vamos comillas. A la Rusia, también hay un gobierno que no es democrático. Putin ya está 20 años o 25 años en el poder. Sí, está, entre comillas, recuperando a la Rusia que en su momento pareció que perdió todos los poderes cuando se la dividió. Recuerda que era una gran nación, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y Yeltsin fue, no recuerdo el nombre, Boris Yeltsin, fue uno de los precursores precisamente y lo terminó Gorbachev. Gorbachev fue de dividir junto a la perestroika. Terminó de dividir el tema y pasaron a ser una gran nación, pero no una potencia. Y el mérito de este actual presidente ha sido precisamente aquello, volver a insistir sobre la gran potencia mundial y ponerse en una guerra fría, siempre con Estados Unidos. Acuérdate que también la Rusia cambió el sistema, ¿no? Ocupaba un sistema socialista, comunista, y cambió por un sistema capitalista, porque se abrió. Realmente la economía, la situación estaba económica quebrado de la como comunista. Estaba quebrado. Justo de ello, producto de aquello, fue el retiro de la ayuda a Cuba. Que era uno de los puntales que tenía la Unión Soviética acá en Latinoamérica. Entonces, es en la década del 90, para ser precisos. Con la caída del muro de Berlín. Exactamente. Entonces, todas estas cosas han producido cambios. Hay mucha nostalgia de gente que ha tenido el poder. Hay también que reconocer el ascenso de China, ¿no? Sí. De ser un país socialista, pero que tiene muchas políticas capitalistas. De verdad. Muchas políticas. Es que el socialismo no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Les ha tocado, entre comillas, ser socialistas, pero con procedimientos capitalistas, porque si no estarían quebrados los países. Ha mostrado mucha apertura, muchas inversiones, pese a que la China tuvo mucho apoyo de Estados Unidos y eso permitió que también copie mucha tecnología, mucho apoyo de Estados Unidos y ha tenido un crecimiento en estos últimos 10 años del 7%, a excepción del último, donde que entran en una guerra comercial y se complica con Estados Unidos y comienza a complicarse. El crecimiento bajó al 6,32%. De todas maneras, es un crecimiento de los más altos del mundo en lamentablemente, este instante. hay que decirlo, ¿no? Estados Unidos, la China, la Unión Soviética representan el poder en el mundo.
Rusia sería, ya no la Unión Soviética. La Rusia. En este instante. Pero, ¿qué va a pasar? Porque la muerte de Soleimani va a generar una serie de inconvenientes, o ya los ha generado. Rusia no vio con buenos ojos aquello. Rusia era aliado de este líder iraní. Entonces, el tema no era tan sencillo. La gente se pregunta cómo pudo haber pasado si era una persona que estaba rodeado y protegido siempre por alrededor de 200 personas. Fue un momento de descuido aparentemente y una operación de esas, pero espectaculares. Quirúrgica. Sin desconocer, porque yo no creo que se deba matar a nadie, y menos de la forma en que, y peor todavía salir a alardear la muerte de una persona. Yo estoy en contra de aquello. Todo ser humano es valioso desde mi criterio. No como dijo ayer precisamente Donald Trump en una cadena, dijo que el mundo tenía que sentirse feliz. No, yo no creo que haya que sentirse feliz porque alguien mate a otra persona. Nunca. Peor aún, si no se le juzgó, si no se comprobó todos los temas de los que se ha dicho. Entonces, es una presunción. Nos dicen, hicimos bien. Cualquier asesino puede decir entonces, hice bien en matar a tal persona, le hice un favor a la sociedad y entonces aplaudamos. Lo que tú dices estamos muy de acuerdo y creo que en esos temas nosotros, la violencia, las guerras, no podemos estar nunca de acuerdo con aquello. Lamentablemente, tenemos que reconocer que son potencias en el mundo que hacen y deshacen, ¿no? Uh-huh. Aquí yo no sé por qué nunca podemos estar de acuerdo con Estados Unidos en estos temas. Pero lamentablemente... Pero tampoco estamos en contra. Lamentablemente el que tiene el poder económico, el poder militar, así deshace, ¿no? Y ese es el tema. Y la pregunta es, ¿realmente estamos al borde de una tercera guerra mundial? ¿Tú crees que Rusia va a reaccionar mal? Obviamente, los iraníes, los israelíes, cada uno ha tomado parte ya inmediatamente. Se anuncia una toma de venganza y se sabe que esto no va a quedar así, nada más. Pero tú sabes que los países como Irán son países fanáticos, son Por eso mismo. países dogmáticos, son países religiosos, que podría llevar a ciertas consecuencias. Pero si tú analizas ya desde el otro punto de vista, Donald Trump tuvo el apoyo de los rusos para ganar, pues. Ahí hay muchos vínculos y muchos... No ha atacado Venezuela, no ha atacado Venezuela, que le ha pedido al mundo entero que saque a Maduro, justamente porque es un pedido de Rusia. Rusia defiende a Maduro a capa y espada. Yo no creo que vamos a... Sí, hay muchos problemas, muchas escaramuzas, no solo en el ámbito militar, en el ámbito económico, en el ámbito comercial. Uh-huh. Estamos teniendo hace rato, no de ahora, una guerra comercial increíble entre China y Estados Unidos, que son las grandes potencias que quiere. China que quiere un reconocimiento mundial como potencia, pues. Así es. Ya lo es, pero quiere un reconocimiento de que está al mismo nivel de Estados Unidos. Y tenemos en Estados Unidos... Económicamente está sobre Estados Unidos. El propio Estados Unidos es uno de los más grandes deudores de la China. O sea, Estados Unidos, si nosotros le debemos a la China 16 o 18 mil millones de dólares. 3.000 millones por adelanto petrolero ahora. Y entonces, ¿por qué tenemos que entregar nuestro petróleo hasta el 2024? Son intereses. No, o sea, ahí no hay lógica. Ahí es mucho más. Pero bueno, Estados Unidos está debiendo varios cientos de miles de billones de dólares a China. O sea, Estados Unidos está más complicado que nadie. Económicamente con China, pero que produce Estados Unidos y que paga es otra cosa. Acuérdate que son los fabricantes de la moneda más dura en el mundo. Claro. ¿No? Tienen los respaldos más grandes en oro también. Así es. Tienen el mayor... Pero tienen el mayor gasto, pues, en investigación, duda. En tecnología, cada viaje aeroespacial, ¿cuánto cuesta? Yo creo que lo que ha pasado con este general iraní, con razón o sin razón, será o no será enemigo de Estados Unidos, habrá o no habrá las pruebas suficientes de que se iba a matar a muchos ciudadanos norteamericanos, es una demostración del poder tecnológico, es una cirugía, pero queda demostrado que cuando Estados Unidos quiere matar a alguien, no pide permiso a nadie. Toma la decisión y ya. Ni tiene que mandar. Y con un dron. Ni tiene que, eso. Y con un dron nada más, un dron de precisión. Hicieron el disparo y hasta luego. Dos personas muertas. Pues queda demostrado, o sea, la capacidad tecnológica que tienen
norteamericanos. Es impresionante. Sin justificar los hechos de violencia. Eso hay que aclarar. Ni estamos a favor, ni estamos en contra tampoco. Y hemos dicho que no podemos estar a favor de la muerte de ninguna persona. Nos guste o no nos guste, en el mundo, como hemos conversado aquí con Fernando, como que se necesita alguien, una policía en el mundo que controle todos estos desmanes, estos abusos. Los abusos que vienen de todo lado. De todo lado. De todo lado. No es que como aquí se dice, es que los gringos son los únicos culpables. No, nosotros ya hemos pasado. Los chinos vinieron acá a Ecuador, también pusieron su dinero y abusaron. También sacaron su provecho. Obligaron, primero, los intereses altos. Segundo, que hay que contratar con empresas chinas. Tercero, que los equipos tienen que ser chinos, que el personal tiene que ser chino. O sea, el que tiene el poder es el que puede abusar. Poner las condiciones. Y pone las condiciones. Eso pasa en todo lugar del mundo. Pero en lo que tú decías, yo no creo que lleguemos a una tercera guerra mundial. Esperemos yo que no. Yo no creo. Que se van a dar ciertas escaramuzas. Los iraníes, los iraquíes son países, son poblaciones muy religiosas, muy dogmáticas, fanáticas. Yo creo que se van a producir muchas cosas. Pero si nosotros vamos a los antecedentes, el nexo que existe entre la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y Putin, la intervención de Rusia en las elecciones norteamericanas, me da la impresión que hay cierta relación. Hay algo ahí que no va a permitir que se llegue a esos niveles. Es que, al fin y al cabo, Rusia intervino inclusive en la elección de Estados Unidos. Por eso estamos diciendo. Junto al señor Assange, revelaron una serie de información en contra de la candidata, en contra de Hillary Clinton. O sea, no era la candidata de su gusto y terminaron apoyando a Donald Trump. Y es la primera vez que ocurre que hasta en una elección de Estados Unidos interviene Rusia. Ahora, hay que decirlo, ¿no? Lamentablemente, el mundo, el planeta, está en manos de personas un poco inestables, ¿no? Porque Donald Trump es una persona que ahora te dice una cosa y mañana te dice otra cosa. La pregunta es, ¿Trump tomó esta medida de forma política? Porque estamos en plenas elecciones. Es muy posible, ¿no? Todos sabemos que Donald Trump está pasando por el problema del impeachment. ¿No es cierto? Una destitución posible. No hay los votos, eso hay que decirlo a la gente tiene que saber. Ya está en el Senado. Está en el Senado, pero no hay los votos. Destituido, no hay los votos. Ni de lejos. Entonces, lo único que va a servir ese impeachment es para hacerle una censura pública y ojalá, entre comillas, dicen los contrarios, restarle votos. Y este golpe de efecto de la muerte de Soleimani, pues le sirvió al contrario, para subirse en una tarima. Posiblemente, según varios analistas, según varios medios internacionales, Donald Trump será reelegido. Aparentemente sí. Porque la situación económica de Estados Unidos ha tenido un crecimiento importante, la economía está estable. Es que el tema es ese, o sea, no podemos dejar de reconocer, puso a gente que sabe, puso a millonarios a manejar la economía de Estados Unidos, gente que primero tiene suficiente dinero y que no necesita robarle dinero a nadie, y segundo, que conoce el camino al éxito, pues, y que tiene ese don para donde toca hacer más plata, y eso le ha ayudado enormemente, o sea, si las finanzas van bien, puede haber una ficción de que todo va bien, porque no todo está bien en Estados Unidos. El tema de ¿cómo le digo? Apartheid moderno, en el que se discrimina a los latinos, se discrimina al ciudadano no nacido en Estados Unidos, en el que se generan odios raciales. La razón por la cual se le lleva o se le quiere destituir a Donald Trump, pues por el autoritarismo que existe en él, pues, ¿no? Por una observancia a veces de las leyes, porque el propio Senado se queja de que no fue informado de este ataque que iba a haber a este líder. Y la gente dice, bueno, pues, unos justifican, dicen, no, estaba bien, porque era una operación encubierta y secreta, y mientras menos gente conozca el tema, es más efectiva la operación. Mientras más gente conozca, la información siempre se filtra. Entonces no era muy lógico que se informe, dicen unos, otros dicen no, es que el Senado tenía que conocer y autorizar. Es el primer poder del Estado y esa es una verdad. Ahora el Pentágono y los militares han dicho que ¿quién autorizó?
fue Donald Trump. ¿No? Y él ha asumido a decir que él fue quien autorizó, incluso sí, después de la muerte del general iraní. Él sale con una bandera en Twitter, ¿no? Una bandera norteamericana. Es para poder pegar en el sentimiento. Es que ese es el nacionalismo, ¿no?, que ha vendido Trump. Trump vendió Estados Unidos para los gringos. O sea, es decir, Estados Unidos para los nacidos en Estados Unidos. Ese fue uno de los motivos de campaña. Es decir, volver a recuperar la gran nación. Como aquí dicen, volver a recuperar el Ecuador. Es a ratos, y soy sincero, son la misma tendencia. Solo que, o sea, la misma forma de pensar, el mismo populismo, solo que los unos de izquierda, destructiva, y los otros de una derecha que ha generado más dinero. Claro, personalmente creo que no llegaremos ventajosamente a una tercera guerra mundial. Que se van a dar problemas, los iraníes no se van a quedar tranquilos, no. va a haber muertes, van a tomar represalias, esto se ha dado, hemos visto cómo actúan estos países que son fanáticos. Recordemos el 11 de septiembre, pues. Claro. No podemos olvidarnos cuando el mundo entero vio caer las Torres Gemelas. Ese era un ataque terrorista, también de fanáticos. Imagínate, fue un momento tan crítico, tan difícil, donde que Estados Unidos, al ser la primera potencia militar, pudo haber tomado represalias. Si estaba Trump en ese instante, tomaba todas las represalias. Ahorita hay ciertas reservas, es por el tipo de liderazgo que tenemos en Estados Unidos, ¿no? Que es un liderazgo muy violento. Pero creo que el hombre no va a ir contra el hombre. Esperemos. Aspiremos y esperemos. Porque mira lo que sería una tercera guerra mundial. No, sería... Con el armamento actual no demoraría nada y sería enormemente destructiva. Sería el acabose para la humanidad. Pienso yo que sí. Creo que el hombre no va a llegar a hacer eso. Esperemos. Yo creo y sigo confiando en que este sea un año entregado más bien al otro lado, a Dios, a la paz, que ojalá se vayan solucionando todos estos problemas. Cambiemos de tema, vamos a arroz verde. Ayer se pronunció la jueza en primera instancia y hasta antes de las 18:30 solo decidió que una de las encausadas, la secretaria de Vinicio Alvarado, fuera declarada inocente, que no habían las suficientes pruebas contra ella, y luego de las 10 de la noche tomó ya la decisión de llamar a juicio, de involucrar directamente a Correa y a todo el grupo. O sea, se inicia una causa. ¿Cómo miras el tema? Dado la abundante prueba, la Fiscalía más de 70,000 documentos encontrados en las propias computadoras de la Presidencia de la República. Todos los hechos, uno lo dice desde el punto de vista más como ciudadano que como técnico legal o como abogado. Uno ve que hay mucha prueba, abundante prueba, abundantes testigos de todo lo que ha pasado. Nosotros como ciudadanos hemos visto aconcojados, perplejos, tanto abuso de poder que ha habido. Creo que todos los ecuatorianos hemos visto cómo se han llevado el dinero, aprovechando de haber accedido al poder. Mira, y ayer la jueza tironeó duramente de las orejas a la Fiscalía y yo le aplaudo. Le dijo a la Fiscalía que no entiende cómo no ha acusado a las empresas, que lastimosamente ella no puede hacer nada porque la que aporta las pruebas es la Fiscalía. Pero fue muy terminante. Le dijo que ella no tiene por qué enseñarle a la Fiscalía lo que tiene que hacer, pero que le extraña grandemente que no se aporten las pruebas, ni que y porque no se acuse a las compañías, porque son tan responsables como los otros. Pues que se deja de lado a tres personas, ¿no?, que representan es que aquí hay que reconocer que aquí ha habido gente que entregó dinero y hay gente que recibió dinero y todos debieron haber sido procesados y sancionados. Culpable el que da, porque está dando para recibir contratos, y culpable el que recibe porque está cometiendo un acto de corrupción, pero el acto de corrupción lo cometen ambos. Ahora, sin duda, Fernando, este llamamiento a juicio y donde se va a establecer ya responsables, donde la sentencia establecerá, se les va a acusar por el delito de concusión, que es un delito que no prescribe.
Sí, que no y que prescribe, además, y que se puede juzgar en ausencia. en ausencia. ¿Qué es lo que no está pasando? Pues Correa está solo convocado a 2 juicios, está solo convocado por 2 temas. El uno, caso Balda, que no se lo puede juzgar en ausencia. Y el otro, que sí se puede, le va a juzgar en ausencia. Ahora, en esto, Fernando y amigos oyentes, hay que decir claramente, nosotros como ecuatorianos estamos muy contentos de que al fin, ojalá, se llegue a sancionar con todo el rigor de la ley a toda esta gente que abusó del poder del Estado para enriquecerse, que utilizó los recursos públicos para llevarse a la casa. Hicieron horrores. Porque aquí hay muchísimo dinero. Qué bueno que la justicia salga a brillar con luz propia. Pero mira, Porque aquí hay demasiados intereses. llegamos a un punto en que cualquier delincuente que se quedó con una hacienda de 2 alemanes llegó a ser fiscal general de la nación. Llegamos a un punto en que no había cómo decirles nada, porque el que protestaba era preso. Pregúntale a Villavicencio, pregúntale al doctor que inclusive fue a Quito a ver a su madre que estaba a punto de morir y le detuvieron pues a Figueroa, al doctor Figueroa. Entonces, terrible. No puede ser posible que el principal periodista, el que más datos aportó, pues se quede, haya tenido que estar perseguido todo el tiempo. Y que hasta este instante no se haga la justicia que corresponde y que merece. No, pues y después de que hayamos visto, Fernando, creo que todos los ecuatorianos, o gran parte de los ecuatorianos, que al menos tenemos un criterio independiente, porque aquí no ha habido interés político ni filiación política, hemos visto la mala calidad en la obra pública, el sobreprecio en la obra pública, cómo se metieron las manos en los dineros del IES, de los afiliados al IES. Del Banco Central. Del Banco Central. ¿Cómo se metieron las manos en ¿Cómo la justicia? se endeudó al país? ¿Cómo se endeudó al país? ¿Cómo se vendió las ventas anticipadas de petróleo hipotecando al país? Que no podía hacerlo, porque él podía Porque hacer ventas. el petróleo representa el 80-90% de los ingresos. Él podía vender petróleo de forma anticipada durante su mandato. Cuando ya él dejaba de ser presidente, no podía dejar comprometido al país hasta el 2024. Si él fue elegido hasta el 2017, 7 años de un compromiso extra. Donde que vimos que la corrupción se desbordaba. No es que con Correa, estamos diciendo, se inventó la corrupción. No, la corrupción ha estado ahí todo el tiempo. Pero con el gobierno anterior se desbordó completamente todo. Pero es que claro. Y con este gobierno también, porque tampoco ha tomado las medidas adecuadas para parar el tema. Es que, mira, ¿por qué se desbordó la corrupción? Porque alguna gente me pregunta. Es simple. Porque en arca abierta el justo peca. Porque no hubo controles. Porque a la prensa se la silenció. Porque se tomaron la fiscalía. Porque se tomaron los juzgados. Porque la Contraloría nunca dijo nada. Hasta ahora no despierta. Y porque nosotros como ciudadanos permitimos aquello, pues. Es que muchos estaban desinformados. Desconsolados que la función judicial no cumple su trabajo, que el legislativo no legisla, que salíamos de unos procesos donde que había mucha traición de los gobernantes. Sí, confiamos en una X persona para entregarle todo en bandeja, todos los poderes para que maneje todo, y se den esta clase de atropellos y abusos, pues, ¿no? Por eso lo importante es esperar que ya haya cambios. Fernando Villavicencio tuiteaba ayer en horas de la noche y decía que se siente tranquilo, no conforme, porque no se ha actuado todas las pruebas, porque no están todos los que son, ni son todos los que están, porque es hora de cambiar esta situación. Pero reitero, el trabajo de la jueza impecable, impecable, desde el mismo momento en que llama la atención a la fiscalía, porque sí. Bueno, o sea, ahorita nos toca esperar que la sentencia salga. Ojalá se pronto. debe, pronto se aplique todo el peso de la ley ante estos funcionarios que arbitrariamente, abusivamente, utilizando el poder del Estado, se repartieron los recursos. Ahora la gente decía, hay que vigilar la Embajada de México para que no corran allá. Y ese es uno de los temas. Ayer leía al señor AMLO, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, que como siempre hacía el ridículo,
pidiendo la inmediata libertad del señor Assange, que se encuentra, como dice él, para ser preciso con el término, que se encuentra afectado, dice, por estar detenido, que es maltratado. O sea, perdón, pero una persona que está detenido se afecta psicológicamente. No hay maltrato, pero no hay libertad, que esa es la diferencia. Entonces, leo las torpes declaraciones de él, que siempre hace el ridículo, pidiendo tonterías. O sea, hay una justicia, pida que la justicia sea más rápida, probablemente, pero no pida torpezas como que lo pongan en libertad inmediatamente. El gobierno de AMLO que tú dices, Andrés Manuel. Manuel López Obrador, es el resultado de lo que pasó con nuestros países. México, donde más del 50-60% de la población es pobre, está en la extrema pobreza. Un país tan rico, donde que los gobernantes se han enriquecido igual que aquí, O más. a costa de los recursos públicos, donde que lamentablemente la delincuencia, el narcotráfico se está apoderando de gran parte del país. Es que hay impunidad, son ellos los que ponen a las autoridades. Andrés Manuel López Obrador es eso, un representante de las mafias, más que del pueblo. Yo no sé si con él se va a corregir estos problemas. No, jamás. Difícilmente. Se van a agravar. Un gobierno que representa aparentemente al socialismo del siglo XXI, ¿no? Es del socialismo bueno, cambiaron del de siglo nombre, XXI. ahora se llaman, ¿cómo es este encuentro que se dio En Talca. El en grupo de Veracruz? Talca. Bueno, yo no sé si va a ser la solución a los problemas de México. Bien difícil, No. bien difícil. Eso de Puebla, muy bien, Ramón, sí. El grupo este de Puebla, que son los mismos del socialismo siglo XX, no creo que López Obrador sea la solución para los problemas que tiene México. No, a México lo Mucho va a menos si enterrar. ahora se está metiendo en problemas que no vienen al caso. Como en Bolivia. Assange está juzgado por delitos comunes, Así va a es. ser juzgado por delitos comunes y por otros delitos, porque tuvo acceso a los correos A documentos a documentos del Pentágono, entonces tendrá que ser procesado en su momento. No valoró en su momento la ayuda que se le dio, No le interesó. no le interesó. Ecuador era un país Minúsculo, como él él mismo decía. lo dijo, ¿no? Sí, De sí. forma despreciable. Pero nosotros no, aquí queriendo ser actores de la libertad, no, o sea, es difícil. Todo lo que hemos visto, lo que ha pasado con todos estos gobiernos de izquierda, en Bolivia tú lo acabas de decir, Evo Morales, 14 años en el poder, ilegalmente no podía ir a una tercera o cuarta reelección, pero no, pues él Es que el pueblo ya le dijo no. poco primero. le importó lo que dijo el pueblo, cambió las leyes, valido de la Corte Constitucional como aquí, cambió la Constitución y se fue, perdió las elecciones, no contento con aquello, Viró los resultados. miró los resultados. O sea, fue tan descuidado, por decirlo menos, que no tuvo ni siquiera el más mínimo... o sea, hubieron cosas increíbles. Estaban contando los votos y la gente al mismo tiempo estaba posteando videos en que mostraban las cajas donde estaban y ahí abrían las cajas y custodiadas por policías y militares, y parte del pueblo se metió allá a ver qué era lo que había allí, porque estaban escondiendo algo. Contaban votos y los votos estaban ahí. Abrieron las cajas y eran las urnas con los votos de ellos. ¿Qué contaban en el otro lado si los votos estaban en otra parte? Entonces todo esto mostró al mundo, porque no solo fue a Bolivia, mostró al mundo el fraude electoral que se estaba produciendo. No, y Evo Morales, ante la presión popular, la presión también de los militares, se renuncia, pues. Y después dice que le han dado un golpe de Estado. Pero es que él mismo admite que hubo fraude. Él mismo admite que hubo fraude y destituye a los responsables de ese consejo electoral. Solo en nuestro país, Fernando, sabemos que se dio el apagón y se cambiaron los resultados. Y no pasó nada. Y fue condecorado el ciudadano este. Claro. Fue condecorado. Juan Pablo Pozo. Nunca nadie inició algún tipo de acción legal. No, nadie. Nadie. Ni siquiera los perdedores. ¿Quién nos impuso ilegalmente, arbitrariamente, este gobierno? Es correcto. Ahora sale
como que a defendernos, ¿no? A decir que es el gobierno más corrupto. A pedir disculpas por haber puesto a Moreno. A pedir disculpas. Bien dice, ¿no? A confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no? Debería ser procesado este ciudadano. Y mira, ahora que tocamos el Consejo Electoral en Ecuador pasa lo mismo. La correísta Tamaín acaba de reconocer ilegalmente a Podemos y al movimiento del correísmo, no recuerdo el nombre, que es el movimiento de Iván Espinel. Del manco. Del manquito Espinel. No es manco realmente, pero ustedes saben que él decía que había que cortarle las manos a los corruptos. Por eso para él, para nosotros, él ya no tiene manos. Por eso le decimos manco, como le dice buena parte del país. No recuerdo el nombre de este movimiento que no es Revolución Ciudadana, tiene otro nombre, es el movimiento de... Lo que pasa es que ya no podían ocupar ni este nombre ni el otro. Solidaridad. Algo, estos fueron reconocidos ilegalmente por Atamaín. Por los tres vocales. Otra vez por los Azuero, tres. Fuerza Compromiso Social. Exacto. Fuerza Compromiso Social, que es el actual correísmo. Fueron reconocidos por Estela Azuero, José Cabrera y Diana Tamaín, como siempre. Una mayoría que ha hecho lo que le ha dado la gana y que no da ninguna explicación y que tiene que ser sacada inmediatamente. Y inclusive yo creo que deberían irse también Pita y debería irse Verdesoto, que han tenido una actuación diferente, sí, pero que en determinado momento se quedaron calladitos y recibieron con sonrisas 2 o 3 delegaciones que las manejaron, en las que pusieron a su gente. Y por haberse repartido un botín, que no es botín, tienen que irse todos, desde mi criterio. La Asamblea inicia un juicio político el 9 de... En este caso, Tamaín. ¿No? Veamos qué pasa, Tamaín. De pronto eso puede dar... Ese es el próximo jueves. Puede darse un cambio, ¿no? No sé si le destituyan, pero al menos creo que saldrá de la presidencia. Tiene que ser destituida, tiene que ser destituida. Y no, ojalá no volver nunca más a ningún cargo político, porque lo que nos ha mostrado es una vileza extrema. Ahí también lo entendemos, ¿no? De todas maneras está constituido por esta mayoría en el Consejo Nacional Electoral, supuestamente por el Partido Social Cristiano, por el correísmo. Yo no le entiendo. Te soy sincero. Mira, Atamaín, más que Pachacuti, es correísmo. O sea, no puede seguir poniéndose la bandera de Pachacuti, ella es correísta. Es el correísmo el que la puso a ella. Engañaron lamentablemente al doctor Julio César Trujillo, porque le convencieron que ella era de Pachacuti, pero siempre fue correísta. Entonces el correísmo tiene 2 votos y uno camuflado. Yo no entiendo por qué el Partido Social Cristiano, y no hay quien responda, por qué el Partido Social Cristiano sostiene a un correísta. Porque este señor José Cabrera estuvo 10 años en el Consejo Nacional Electoral, durante el tiempo de correísmo. ¿Quiénes estaban ahí? Solo los correístas. El señor ahora dice que es social cristiano y yo no entiendo por qué el Partido Social Cristiano lo sigue sosteniendo. No sale tampoco. Pero primero tenía que haber aclarado y segundo haberlo echado. Pero nada. O sea, significa que ellos están de acuerdo, que Nebot está de acuerdo con todo lo que está pasando y eso es gravísimo desde mi criterio. ¿O será porque hubo una cercanía anterior también, ¿no? Con el correísmo. La verdad, insisto, no sé. Pero insisto que para mí son 3 votos correístas. El señor Cabrera, en una entrevista hace unos 8 meses, empieza a denunciar las terribles cosas que hubieron dentro del Consejo Electoral en los 10 años de correísmo. Y él lo dice, yo lo cuento porque yo lo viví, yo estuve allí. Desde ese momento él supe que era correísta. El hombre es correísta, escribió un libro sobre este tema. No sé dónde está, si lo sacó, si lo publicó o simplemente sigue guardado y escondido. Pero esa es una verdad. Si el señor es correísta, Atamaín es correísta y Estela Acero es correísta, ahí tenemos lo que está pasando. Creo que ahorita estamos llevándose a la Asamblea. Dadas las circunstancias, como tú dices, prácticamente tenemos un Consejo Nacional Electoral correísta. ¿Qué podemos esperar con las elecciones? Acuérdate que ahora... Ya salió ayer Pavel Muñoz. Acuérdate que Paola Pavón también dice que va a ser candidata a la presidencia de la República. No nos extrañaría. Yo voy a sonreír sobre eso, pero ya voy sobre... Arranquemos con lo de Muñoz primero. Ayer en Ecoavisa, Pavel Muñoz anuncia que ellos van a volver a tomar todos los poderes en el 2021.
Ellos van a recuperar los poderes. La revolución ciudadana, que ya no se llama revolución ciudadana, sino fuerza, compromiso social, dijo Ramón. Entonces, ese es el nombre de la revolución ciudadana, ese es el parapeto detrás del que se van a esconder los RC. Entonces, esto para que la gente lo sepa. Y Paola Pavón habla del grillete de la dignidad. Yo sonrío nomás. Primero, hace una payasada, manda a traer a todos sus simpatizantes para hablar delante de ellos y autoproclamarse como nueva candidata. Y para hablar del grillete de la dignidad, vea señora, yo no sé quién le dijo a usted semejante torpeza. El grillete es para los delincuentes. Si usted está considerada delincuente, usted delinquió. Está libre porque son sus amigos los que siguen manejando todo esto. La señora Guerra, Pavlova Guerra, es hermana de Mao Guerra, el segundo al mando en la prefectura junto a usted. Son correístas empedernidos. Entonces eso no lo puede negar. Pero el grillete no significa dignidad, significa que usted es una delincuente, que está procesada por un caso. O sea, no me venga con la payasada del grillete de la dignidad. Un grillete no da dignidad. El grillete simplemente la identifica como delincuente o presunta delincuente, porque eso es lo que está pasando en este instante. Es increíble, ¿no? El cinismo con que habla esta gente, ¿no? Yo no sé si a todos nos ven la cara de tontos o creen que no nos damos cuenta de las cosas. No, pues, señora, usted está presa porque usted puso las volquetas, ¿no? Está presa. Bueno, aparentemente sigue presa, pues, ¿no? Bueno, le cambiaron la medida alternativa, ¿no? Por una alternativa. De prisión a un grillete que supuestamente hace lo mismo. Porque ustedes llamaron a sacar a Moreno, pues. Coidario de ustedes. Porque ustedes prestaron las volquetas del Consejo Provincial para ir a cerrar las vías. Ustedes estuvieron organizando la salida de Moreno con suficiente tiempo. Eso hay correos, hay todo. No es hay que pruebas se gana, abundantes. pues, ¿no? Entonces, yo no sé con qué cinismo se habla ahora y se dice que el billete de la dignidad, o sea que ahora todo preso, todo delincuente tendrá que hablar de dignidad, pues no. Ya son dignos, basta que ella lo diga. O sea, es impresionante el cinismo con el que se sale a hacer estas declaraciones. Y ahora, meritoriamente ha hecho una carrera que le hace digna o le hace candidata a la presidencia de la República. O sea, en nuestro país se ven cualquier cantidad de cosas. Aquí solo falta, y falta poco para tostar granizo. Y acuérdate que esta gente se hablaba de que una hermana de ella estaba en la empresa eléctrica Quito, y era la que mandaba y disponía. Así es. Porque había una gran amistad con el ex prefecto Baroja, ¿no? Bueno, se dicen horrores. Obviamente yo no voy a repetir los temas íntimos que se dicen de ella y personales, eso es otra cosa. Nosotros no tocamos esos temas y nunca los tocaremos, pero en redes sociales, en Twitter, hay cualquier cantidad, inclusive de fotos, pero allá. El tema que a nosotros nos interesa es este que nos está preocupando. ¿Cómo cambiamos todas estas situaciones? Porque seguimos hablando de una cosa, seguimos hablando de otra cosa, pero los resultados siguen siendo magros en cuanto a justicia. En cuanto a recuperación de dinero es cero. No recuperamos nada. Es que lamentablemente, como hemos dicho, Fernando, todo esto está sujeto a procesos judiciales. Habrá que llevarse tiempos. Realmente no hemos visto tampoco una intención clara del gobierno por recuperar este dinero. No se hizo el convenio con la ONU o con la OEA. Se nos trajo una comisión de parlanchines nada más, que tampoco pudieron hacer mucho, ¿no? Y que no terminaron firmando nada. Pero no se trajo a la ONU. Según muchos entendidos, si el gobierno hubiera contratado o la justicia hubiera contratado empresas especializadas, ya sabríamos dónde está el dinero. Estos seguimientos, hacen el seguimiento de estos dineros. A lo mejor podríamos establecer dónde está la plata, pues, ¿no? Que hay muchos testaferros, que hay mucha gente que está lavando dinero. Y hay otros bien sinvergüenzas, pues, ¿no? Aquí mismo que hay han construido edificios, centros comerciales, y siguen pagando, han sacado préstamos del Estado supuestamente para construir, y están arrendando a instituciones públicas. De ahí mismo están sacando todo. Y de ahí mismo están sacando todo. O sea, ese es el problema del país, que los que llegan al poder
abusan, ¿no? Y no hay controles. O sea, digo, el reclamo ayer a la Fiscalía fue muy claro. Y yo creo que, excepto Diana Salazar Méndez, que es la fiscal general de la Nación, creo que el resto no funciona. La institución como institución no sirve. Se ha mostrado a las claras el tema. Ella puede tener las mejores intenciones, pero el equipo que está junto a ella no vale. No funciona. Pero es que, No funcionó en el caso Pavón. No presentaron los reclamos debidos para evitar que la jueza los ponga en libertad. No se dieron cuenta de que la jueza podía ser influida por el hermano y la sobrina. Debieron haber pedido inmediatamente un cambio. Recusarla, ¿no? claro. Para que se retire al menos. Y ella también debió haberse, a lo mejor, inhibido de conocer, porque había hacerlo. intereses, ¿no? Debió hacerlo. Pero si es que ella no lo hace, debió haberlo hecho la Fiscalía, pero la Fiscalía nunca se enteró de nada, porque los fiscales son pésimos. Lo que pasa es que gran parte de los funcionarios judiciales fueron puestos por correísmo. Muchos jueces de las Cortes Nacionales, provinciales, se han opuesto a una evaluación, se han opuesto a abrir sus cuentas. Claro. ¿Y qué pasó con ellos? Hay que asumir también que quienes están siendo procesados, quienes están siendo acusados, manejan muchísimos recursos. Pues. Pero claro, y contratan los mejores abogados, y contratan los abogados que están cercanos al poder. O sea, es una lucha impresionante y ahí hay que reconocer el trabajo que tú decías de Fernando Villavicencio. O sea, hay una serie de periodistas de investigación que han permitido acceder a todos estos documentos. La gente, ¿no?, de Código Vidrio, se me ve el nombre en este instante, pero Milhojas. No quiero olvidarme, Milhojas, que han trabajado, Cristian Zurita, que han estado generando información y buena información, con pruebas. La ventaja es eso, ¿no? Que hay gente que ha permitido que a costa de su esfuerzo investiguen todos estos actos de corrupción y han permitido acceder a muchas pruebas, ¿no? Y ese es el tema. Ojalá este año sea el de las condenas, porque vemos torpezas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se le ocurre la brillante idea de pedir que se garantice al señor Glass. No sé qué quieren. No, que Glass está siendo amenazado, que quieren extorsionarle, que le están amenazando para que devuelva la plata, y el pobrecito dicen que está enfermo. O sea, primero está en una celda especial. En un pabellón especial. Realmente es una celda especial, porque está en el lado de las oficinas, realmente no está tras rejas, está del lado de las oficinas, que el pobre no tiene ni agua, ni luz, ni tiene un baño propio. O sea, perdón, yo no sé si todos los delincuentes que están detenidos tienen agua, luz, baño propio, computadora. Glass tiene computadora. Le dan la posibilidad de que tenga internet, entre comillas, para que lea y se prepare. O sea, es un preso de lujo. Y todavía aquí que hay que garantizarle. El señor está con médicos durante más de 3 meses, pagados por el Estado, con medicina, que no pasa con ningún otro detenido. Vayan a la cárcel y vean si el resto de presos tienen todas esas garantías, ¿no? Tiene todos puertas de cristal, por cierto, y tiene vista a las oficinas. Tiene, para garantizar su seguridad, una cámara que lo vigila todo el tiempo, para evitar que vayan a ser agredidos en cualquier instante. Porque la gente le está amenazando, dicen que sí, que le dicen que tiene que dar plata para garantizarle la seguridad, y probablemente sea así. Pero es que a todos los que están detenidos hay estas amenazas. Pero la ironía y el cinismo con que actúan esta gente, quienes representan al gobierno anterior, y al cuando actual denigraban, y al actual me refiero al anterior porque ellos denigraban a la CITS. ¿Sí? Ellos denigraban, decían que Correa en múltiples ocasiones lo dijo. Pero, oh sorpresa, ¿no? Ha pasado el tiempo y se da la vuelta a los papeles, ¿no? Ahora ellos son uno de los principales defensores. Y ¿no? Yo quiero recordar, además, que la CITS no tiene nada que ver en nuestro país, en nuestro contexto.
porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una comisión, nada más. Hay un error, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también llamada CIDS muchas veces, con ella sí hay firmado un convenio, pero para que la Corte determine algo como lo que se acaba de determinar por la parte de la CIDS, tiene que darse un proceso legal. Y luego de un proceso legal en que se comprueben todos los temas, puede hacerse. Además, ¿Cómo funcionó la comisión? Ante el pedido del abogado del señor Glass y de un familiar del señor Glass que presentaron la queja, inmediatamente la comisión actuó para pedir el resguardo del Estado a la salud de Glass. no, y ahí para aclarar lo que tú dices, y no es que se ha dado un proceso judicial. Ni No, nada, no, no. O sea, por eso hay, digo, por eso hay la corte. que no se confunda la Corte con la comisión. Claro, entonces, son recomendaciones que dan, ¿no? Nada más. Es una Nada recomendación. Que si quiere se escucha y si quiere no se escucha. El gobierno ya salió a explicar que se ha estado garantizando todo el tiempo al señor Glass. El señor Glass. Y yo tengo, inclusive, soy sincero, tengo mis dudas. Y además, Yo quisiera las huellas del señor Glass que se comparen, que se cotejen. Porque apareció con pelo, apareció diferente, no tiene la boca chueca, el último, discúlpenme en el término, pero es que tú miras a lo mejor lo cambiaron, entonces. Para mí lo cambiaron, para mí lo cambiaron. Todo Entonces, se puede creer. Yo esperaría, y creo que para salir de dudas, debió haber los peritos revisado las huellas. Porque si tú miras las fotos y los videos de Glass, en los últimos tiempos en la vicepresidencia, pelo blanco, ya Sin que pelo. prácticamente escaso, ¿no? O sea, casi sin cabello, y el otro está con cabello negro, con unas gafas, el encaje es diferente. Muchos dicen es que adelgazó más. No, Glass era delgado. Glass estaba ya delgado. Y más bien este señor tenía un poco más de peso. Entonces yo sí creo que es importante primero aclarar todos estos temas. No, la forma que hemos visto cómo actúan. Porque No nos podría llamar la atención. lo otro es show, nada más. Lo otro es show. Lo otro es decir que el pobrecito. Ahora Glass es simple, ¿no? ¿Por qué no ha presentado su predisposición para colaborar con la justicia? Ya habría salido. Lo que pasa es que él no puede, porque esa es parte de la campaña. O sea, al que pusieron allí, porque yo sigo pensando que no es Glass, le pusieron allí para que esté allí y sea entre comillas, el mártir. Para eso le pusieron. Entonces, son algunos de estos temas en los que es importante ir hasta las últimas consecuencias. No me quiero olvidar de la decisión de la Asamblea Nacional. De última hora, entre gallos y medianoche, cuando se cerraba el año, se les ocurre al presidente de esta entidad, sin haber resuelto todos los vetos, sin haber conocido todo el tema del veto presidencial, se les ocurre, por una moción del señor exministro de la política, José Serrano Salgado, con un quórum justo, se les ocurre votar con 67 votos por el allanarse a la decisión del presidente sin haber analizado los vetos y mandar a publicar en el registro oficial. Esto no es lógico. No es lógico porque no se puede mandar a publicar desde la Asamblea, sino en casos extraordinarios que la ley lo permite. En este caso era un tema que no correspondía. ¿Qué dice el presidente de la Asamblea? Que con esto evitaba que el país pierda dinero, dice él. Yo quiero preguntar qué pasó, porque de acuerdo a muchos esto fue ilegal. Ilegal. No debía haber pasado porque primero no terminaron de conocer todos los vetos. ¿Cómo me allano si no he revisado qué me están diciendo? Pues, una. Y dos, ¿por qué ordena una publicación directa en el registro oficial? Bien difícil. La Asamblea, lamentablemente, en el último mes, o desde noviembre, se vio apurada, abocada a tratar una serie de leyes. Entre gallos y medianoche. Acuérdate que también lo aprobó las reformas al COIP. Uh-huh. Muchos actores de la sociedad ni siquiera saben bien. Así es. ¿Qué reformas pero hicieron? si los propios asambleístas no les preguntas. Si les preguntas a los propios asambleístas, no saben. Entonces, ese es el tema, eso es lo de fondo. ¿Qué va a pasar?
Una asamblea que, entre comillas, quiere demostrar que está trabajando y que empieza a conocer un tema, otro tema, y todos los trata con apuro, sin mayor detenimiento. Ese es el mayor error que está aquí cometiendo la Asamblea. Creo que todos estos temas que son trascendentales, todas estas leyes, pero también fue corresponsabilidad del gobierno central también, con la ley esta de reforma tributaria, de equidad tributaria. Equidad tributaria. Manda al último. Transparencia y equidad tributaria se llama. O sea, se mandó una ley primera con 404 artículos, un montón de páginas que imposible para que lean. Después se mandó una ley más corta. Aparte de eso, cambiaba una serie de leyes y todo eso. Después se mandó una corta, con el menor tiempo, y como que los asambleístas no tuvieron el tiempo suficiente para poder incluso revisar. ¿Pero por qué tuvieron el apuro de hacerlo? Porque la situación económica urge, pues. Pero, a ver, si le urgía la situación económica... Había unos compromisos firmados con el Fondo Monetario que obligaban a disminuir. Y entonces el gobierno, ¿por qué no? O sea, se me quedan muchos temas. Pero me parece que entonces ya está el gobierno manejando además la asamblea. Bueno, hay ciertos compromisos que había que cumplirlos. Recuerda que quien convocó a votar, quien mocionó votar, es de la Revolución Ciudadana, José Serrano Salgado. O sea, él está haciéndole el juego al gobierno. Unas veces sí, otras veces no. Unas veces el gobierno parece que tiene el sartén por el mango en la asamblea, otras veces parece que no. Porque otras veces no votan ni los mismos. Porque Serrano no ha funcionado ni como asambleísta, no es parte de ninguna comisión. Pero sorpresivamente llega y él presenta la moción y los 67 que estaban terminan votando por la moción. Yo te digo que... Y es ilógico porque en estos temas, en este tipo de temas, tiene que manejarse el quórum y tiene que manejarse los porcentajes mínimos. O sea, digamos que estuvieron 30, no pueden ser menos de 67 en este caso porque ese es el número que da quórum. Pero con 67 no se puede aprobar algunas leyes, pues. ¿Cómo la aprobaron? Bueno, son temas que el gobierno tenía que cumplirlos. El Fondo Monetario Internacional el día 28 de diciembre creo que fue, entregó $500 millones. Así que ayudó que el gobierno, permitió que el gobierno pueda salir con sus obligaciones con los servidores públicos y con ciertas deudas con proveedores. Qué vergüenza. Yo digo, o sea, pedir préstamo simplemente para pagar burocracia. Un préstamo que lo va a pagar el pueblo, no el gobierno. O sea, seguimos en el mismo tema. Había que cumplir estos compromisos. Lamentablemente la situación económica, la situación de la caja fiscal es difícil, es compleja, ¿no? Por mal manejo, por un desgobierno, porque no toman las medidas que tienen que tomar. Eso nadie reconoce todo el daño que se le hizo al país. ¿Y qué se está haciendo al país? Porque el daño sigue presente, sigue latente. O sea, un gobierno que no gobierna, que desgobierna, un gobierno que, imagínate una empresa que para pagar a sus empleados tenga que sacar préstamos cada mes. Va a la quiebra. La situación del país es... Si el Estado no quiebra, es porque nos siguen metiendo la mano al bolsillo. Sin duda, sin duda. La situación económica del país es compleja. El déficit fiscal sigue latente ahí. El endeudamiento es altísimo. Nadie quiere hacerse cargo de aquello. ¿Quién asume la responsabilidad? ¿Quién dice, yo fui el responsable de esto? Nadie. $10,000 millones van destinados a pago de capital e intereses de la deuda en el presupuesto actual. Y 14,000 millones. De $3,500 millones que fue el gasto corriente en el 2006, 2007, se subió a $10,500 millones. 14,000 ahora. Bah. Y uno termina diciendo, bueno, no puede ser justo. ¿Quién es el responsable de esto? Nadie. Nadie quiere asumir esto. Todos sabemos quién es el responsable. Nadie lo quiere culpar directamente, porque él es el que disparó todo. Él es el que disparó todo, Correa, y su megalomanía. Este es un tema que nos preocupa. El problema del IES. No hay la suficiente liquidez para poder garantizar el pago de pensiones a jubilados, para garantizar un buen servicio a los afiliados. ¿Quién es en gran parte responsable de eso? El que se ¿Quién sacó la tomó plata? Los recursos? ¿Quién nos dio el 40% que establece la Constitución para enfermedades catastróficas de la tercera, para
para ciudadanos de la tercera edad. A ver, en esto expliquemos, porque mucha gente dice, ¿y por qué tiene que dar el Estado ese dinero para enfermedades catastróficas? Primero, porque el Estado tiene que ser solidario. Y segundo, porque el señor Correa lo puso en la Constitución. Ah, Pues. por supuesto, pues. Entonces, él pone en la Constitución, pero que paguemos nosotros, los afiliados al IES. Eso es ilógico. Si el Estado pone en la Constitución aquello, el Estado tiene que asignar los fondos, que no son del correísmo, ni salen del bolsillo de Correa. Son los fondos que nos recaudan de todos, pero tiene que ponerlo como provisión, pues. No lo hizo jamás. Acuérdense que algún rato dijeron, por ahí alguien se dio y dijo que el IES no es de los trabajadores, es del gobierno central. Y ahora es viceministra de Justicia, escondidita en Quito. Como que no pasa nada. Y no hay responsables. No, nada. Todo se manejó maravillosamente. Paulo, para cerrar, un comentario brevísimo sobre el tema de la avenida Ceballos, primero, y sobre lo de Ficoa y de la ciudad. Niños borrachos tempranito, una mirada deprimente de la ciudad, y uno se pregunta, ¿y dónde estuvieron los papás? ¿Dónde estuvo los familiares, los responsables de estos jovencitos, de estos niños? Fernando, lamentablemente todos estos hechos se van repitiendo año a año y van creciendo, no son nuevos. Lo de las Ceballos ya se ha repetido por varios años, pero lamentablemente se está perdiendo el control y eso es lamentable. Cada vez es con más agresividad. Desde las 6 de la mañana ya vimos el día 31 en la avenida Ceballos, en la avenida Tomás Sevilla, hasta la Lama, casi el Parque Ceballos, gente rayando, poniendo bancas, poniendo sillas, poniendo plásticos. Alguien cobrando puesto. Estas personas tienen que ser detenidas. Primero porque no pueden vender la vía, pero lo hacen. Lamentablemente ya no es un problema que lo va a resolver solo el municipio de Ambato. Es un problema delincuencial. Es un problema que tiene que asumirlo la provincia como tal. Tiene que crearse un frente con la prefectura, con la gobernación, con el municipio de Ambato, con la Policía Nacional, con el Ejército. Y tiene que darse también alternativas para ver dónde se les ubica a estos comerciantes. Porque se los ubicó momentáneamente en sitios de parqueo. Pero vos sabes que la cantidad, tú sabes ¿Cuál que es la el problema? cantidad... Primero que no vendieron. Después que aquí les gusta estar en la calle. Sí, y también la ciudadanía, también tiene que asumir su parte de corresponsabilidad, porque son los que van o vamos y compramos a veces por tratar de hacerlo, de aprovechar los pocos recursos que se tienen, ¿no? Comprar un poco más barato. Pero mucha gente de estos comerciantes que salen a las calles son de los propios mercados también, pues. Y de los propios almacenes. Entonces eso hay que controlar, hay que prever, porque si no se va a ir de las manos. Y hay que sancionar lo que tú dices que no lo han hecho. De Ficoa, yo creo que hemos ido por varios años. Quien entra a Ficoa no sale, pues. ¿Por qué? Porque allá se produce una especie de carnaval, el fin de año, donde que todo, hay vedés, hay viudas, hay alcohol en forma desmedida. Habrá que también tomarse las medidas preventivas. Hay que tener cuidado con estos bacanales. Pero hay también falta el control de los padres, porque no todo podemos dejarle a la autoridad, ¿no? Obvio. O sea, no podemos pedir que la policía detenga, pues. O sea, pero sí quiero reclamar públicamente dónde estuvieron el DINAPEN, los tantos organismos de ayuda y apoyo que existen en el municipio, Consejo Provincial, los del MIES y tantas otras entidades. ¿Y dónde estuvieron? Hay que trabajar más en esos temas. Caso contrario, se están desbordando y se nos van a ir de las manos. Y es lo que no queremos. Una sociedad alcoholizada, una sociedad perdida, sin valores. ¿A dónde vamos? Terrible. Paulo, muchas gracias. El tiempo es nuestro peor enemigo, para ti sobre todo en este instante. Siempre es un gusto. Les invitamos a seguir con Colosal. Estamos en un instante con usted. Escuchan a Radio Colosal, estamos en 1000.40 y en Colosal Estéreo HD.